Una obra que me resultó realmente muy impactante e importante desde que tuve el primer contacto con ella, y lo sigue siendo, es la cantata para América Mágica del compositor argentino Alberto Ginastera. Alberto Ginastera es quizás nuestro compositor más conocido y reconocido, y esta obra pertenece ya a un periodo de madurez de él. Fue una obra compuesta en 1960. Es una obra en 6 movimientos, escrita para soprano solista y un grupo muy grande de percusión, prácticamente una orquesta de percusión, que incluye también entre el instrumental dos pianos que son usados no en un sentido tradicional, melódico, armónico, ¿no es cierto?, sino dos pianos que son usados para reforzar una rítmica percusiva. O sea, son utilizados como dos instrumentos más del grupo de la percusión prácticamente. Esta obra está compuesta sobre una serie de textos del Popol Vuh maya, ¿m? En una versión de Mercedes Toro, quien era la esposa de Alberto Ginastera en aquel momento. Ginastera toma los textos del Popol Vuh, que se refieren fundamentalmente a todo aquel desastre que fue la casi extinción de nuestras culturas originarias a manos de la conquista. O sea, ese es digamos, el tema central, ¿no es cierto?, sobre el que giran los textos. Y Ginastera distribuye estos textos del Popol Vuh dentro de 5 movimientos de la obra, de los 6, porque el cuarto movimiento está escrito solamente para la percusión. En cambio, los restantes, primero, segundo, tercero, quinto y sexto movimiento, son para soprano, o sea, llevan la voz, y percusión. Esta obra, aparte, me resulta muy interesante porque está escrita, digamos, usando técnicas que provienen ya de la mitad, o de comienzos de la mitad del siglo XX en la música europea. En este caso me refiero a lo que se denomina el serialismo integral o multiserialismo, que es una técnica totalmente, absolutamente, digamos, determinista, donde el compositor define prácticamente todo y dónde va a ir colocado cada sonido antes de comenzar a escribir. Son las técnicas, digamos, que aparecen allá por la década del 50, segunda mitad de la década del 50, en compositores como Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, Bruno Maderna, etc. Ginastera toma estas técnicas, pero lo interesante que ocurre aquí es que Ginastera utiliza la técnica serial integral, pero no toma la estética a la cual la técnica nació asociada, que es toda la estética de aquellas obras de décadas del 50 y del 60 de estos compositores europeos que mencioné y de muchos otros. Entonces, Ginastera realiza una obra que es serial integral en cuanto a la organización de la materia sonora, pero con una estética que le es propia, con un lenguaje que tiene que ver con un planteo identitario, ¿no es cierto?, de compositor latinoamericano que, digamos, piensa en lo que es la identidad, el contenido de fondo de la música de su propio continente. Esto es muy interesante y creo que es una característica muy fundamental de la obra que a mí particularmente me atrajo y me atrae mucho, digamos, el compositor que toma la estética europea, porque no podemos negar nuestras raíces europeas, en absoluto, no tendría sentido, pero a la vez, ¿no es cierto?, las coloca dentro de un planteo identitario y las asocia y las adapta a su propio lenguaje. Entonces resulta una obra que es serial integral en cuanto al lenguaje, ¿no es cierto?, pero que estéticamente no tiene nada que ver con aquella estética de las músicas puntillistas de la década del 50 y parte de la década del 60 en Europa. Yo les voy a dejar hoy como ejemplo
el quinto movimiento de la cantata para América Mágica de Alberto Ginastera.